Volumen 4, Matando Gigantes. El día de hoy quiero contarles una historia acerca de una persona que tuvo una crisis. Una crisis en nuestra vida lo podemos tomar desde dos perspectivas. Para que nos vengamos abajo y nos derrotemos por completo, o salgamos victoriosos en medio de la crisis. No es fácil, porque cuando llega la crisis a tu vida te duele, te lastima, sientes que no hay escapatoria. Sin embargo, las crisis son buenas. Y en el año 2015, en Estados Unidos, hubo una recesión económica. Para los más pequeños, una recesión económica es cuando no hay dinero. Es decir, muchas veces en la casa tenemos recesiones económicas, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo nos afecta? Bueno, podemos tomar todos una mala actitud. Oh, tenemos esta recesión, está complicado, está difícil, no hay salida. O encontramos la oportunidad en medio de la crisis. Esto, aunque ustedes no lo quieran creer, es el logo de una compañía. Y esta compañía fue diseñada por una mujer que en el 2015 la corrieron del ramo de construcción. Le dijeron, no tenemos varo, entonces te tienes que ir. Y esta mujer se fue en medio de la crisis. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Llegó a su cuarto, agarró un martillo y empezó a romper cosas, porque estaba muy ansiosa. Tenía algo llamado ansiedad. Y cuando empezó a pegar y a pegar y a pegar, encontró una idea. Lo primero que dijo es, no soy la única persona que sufre de ansiedad. Entonces, lo que voy a hacer es crear una empresa de berrinches, a donde voy a alquilar cuartos, voy a comprar cosas que la gente ya no usa, como televisores, estéreos, todo. Le voy a dar un equipo de protección a las personas y los voy a hacer que paguen por destruir cosas. Y esta pequeña empresa en el 2015 empezó a ser un éxito. ¿Por qué? Porque había muchísimas personas en Estados Unidos que padecen de ansiedad, al igual que en México. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Llegan con esta mujer, le pagan cierta cantidad de dinero, les da su mazo, les da sus lentes, su protección, y tienen 15 minutos para romper todo lo que hay en el cuarto. Y trae una libertad a sus vidas. Ahora, ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Si rompemos en nuestro cuarto nos quedamos sin nada, entonces no lo podemos hacer. Así es como terminan ellos. Y esta mujer aprovechó una crisis y la convirtió en oportunidad. Las crisis son pasajeras. Las oportunidades en medio de las crisis pueden permanecer en tu vida. Hay momentos que una crisis personal nos acercó a Dios. Hay momentos donde una crisis familiar trajo unidad, donde una enfermedad trajo amor y reconciliación en una casa. Es decir, no tenemos que tenerle miedo a la crisis. El problema es lo que el gigante despierta en nosotros. Y ese gigante en medio de la crisis es ansiedad. Este gigante es bien delicado, porque no nos damos cuenta muchas veces. Simplemente nos sentimos como angustiados por algo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Porque Él cuida de ustedes. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hay tres cosas en este pasaje rápidamente. La primera, que no es un cliché. Cuando alguien te dice, pon todo en las manos de Dios, es porque está en la Biblia. Y poner todo en las manos de Dios es la última adoración que estábamos cantando.
Todo lo entrego, Señor, todo. Pero esta primera parte del pasaje me hace hacer una pregunta. ¿Estás entregando todo delante de Dios? ¿O hay cosas que en medio de una crisis no entregas? Hay situaciones de tu vida que en medio de la crisis te cuesta trabajo entregar. Después dice, estén alertas. O sea, no estén... ¿verdad? No dice estén menciando. No, dice pilas. Ahora, todos ustedes tienen un negocio. ¿En su negocio pueden estar baboseando? ¿Cómo tienen que estar? Despiertitos. ¿Y por qué si en su negocio lo hacen? ¿Por qué en nuestras vidas nos cuesta más trabajo estar alertas? Porque nos confiamos. Y cuando tú y yo nos confiamos en nuestro matrimonio, cuando tú y yo nos confiamos como hijos, ay no, mi papá, mi mamá no me va a decir nada, lo sigo haciendo. Y pum, vale, ¿no? O cuando nos confiamos como padres, ay, ahí están entretenidos, no necesito platicar con ellos. Entonces, el diablo anda al acecho como el león rugiente. Anda a la expectativa de que te distraigas tantito para darte con todo y generar en ti, lo primero, la ansiedad. La primera emoción que genera en medio de la crisis no es el miedo, no es la angustia, es la ansiedad. Según la Asociación Americana para la Ansiedad y la Depresión, los desórdenes derivados de la ansiedad afectan a 40 millones de adultos en los Estados Unidos. 40 millones, lo cual equivale a algo más del 18% de la población. Las personas con desórdenes de ansiedad acuden a los médicos entre 3 y 5 veces más. 40 millones en Estados Unidos. En México somos un país de más de 100 millones de personas. Actualmente se diagnostica que una de las enfermedades modernas es el trastorno de ansiedad y lo padecen alrededor de 3-4 millones por nación, ¿no? Yo diría que somos más los que lo padecemos, simplemente que no lo somatizamos. Hay algunos desórdenes de ansiedad que tienen que ver con el origen clínico, cuando tu cerebro deja de producir una sustancia derivado de condiciones genéticas, de la química cerebral o de ambas cosas. Pero otras, y son las que nos atañen el día de hoy, son consecuencias de sucesos y situaciones que se presentan en tu vida. Vendría la segunda pregunta. ¿Por qué estás ansioso el día de hoy? ¿Qué ansiedad tienes? Si lo respondes honestamente, te vas a dar cuenta que no nada más es una. Hay un grave problema con los jóvenes. En la actualidad, los chavitos padecen más el síndrome de ansiedad que los adultos. ¿Y sabes por qué es? Por las redes sociales, por el convivio en la escuela y la presión escolar y el bullying. Ahora los chavitos necesitan encajar en un sistema de red virtual. Si no le dan like a tu publicación, si no le dan te gusta, te empiezas a poner ansioso por agradar a otros. Y ese trastorno de ansiedad puede derivar en otras enfermedades. El enfrentamiento con el estrés normal del hogar nos provoca ansiedad, mujeres, hombres. ¿Qué tal cuando se nos juntan los trastes, cuando los frijoles se nos queman? ¿Ah? ¿Qué tal cuando trapean y pasas con los pies sucios? ¿Ah? ¿No provoca ansiedad en nosotros? No. El trabajo de la vida ya de por sí es un reto, pero en algún momento también nos vamos a tener que enfrentar otras presiones, preocupaciones con el dinero, tensiones en el trabajo, conflictos familiares, sucesos traumáticos, adicciones, el cuidado que le debemos a nuestros seres queridos. Todo en esta vida nos puede provocar ansiedad. Hasta nuestra mascota se pone ansiosa. ¿Sí se han dado cuenta? Si no la sacas a pasear se pone ansiosa. Ahora, imagínense,
Cuando nosotros nos quedamos encerrados en la casa todos los días, ¿genera ansiedad en nosotros? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Está bueno el tema? Y si no está bueno, aguántense porque es lo único que hay. ¿Okay? Nuestro mundo mide, clasifica y juzga todo lo que hacen los chavos. Imagínense qué presión para nuestros hijos. Nosotros, como quieran, ya nos hemos hecho de un caparazón, ¿no? Ya nos hemos hecho de algo duro. Ya si me critican, como que me vale 2 sorbetes, ¿verdad? Pero los más chavitos todo el tiempo son medidos, clasificados y juzgados. Todo lo que se sube a los medios sociales es clasificado con un me gusta o no lo es. Y aparte tienen ciberacoso. Y los jóvenes sienten más presión que nunca antes para tratar de alcanzar el éxito en lo que se proponen. ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Con la identidad correcta o enfocados en la aceptación del mundo? Tú le has dicho a tu hijo, a tu hija, que te valga. Lo que opinan de ti, mándalos a la goma, te dan de comer ellos. No. Entonces, ¿por qué te tienen que preocupar? Y hay que animarlos a que su identidad esté en Dios, no en un like o en un dislike. Todo esto, querida familia, son las consecuencias de la ansiedad. Hasta abajo, nada más que ya no se alcanza a ver, tenemos el miedo. Después del miedo vienen las creencias. Después tenemos algo que tú y yo conocemos. ¿Qué es aquí? Estrés. Ahora, fíjense, ¿cómo se dan cuenta que ustedes están estresados? Empiezas a gritar. Empiezas a gritar, bien. ¿Nada más? ¿No te puedes quedar quieto? ¿Mande? ¿No te puedes quedar quieto? No te puedes quedar quieto. Sí, te vuelves hiperactivo, sí, es verdad. ¿Qué más? ¿A poco no están más enojados con el estrés? Ahora resulta que nadie se estresa, dime. Cambios bruscos de emoción. Cambios bruscos de emoción, sí. Completamente de acuerdo, Rosa. Como que estoy contento, alegre, triste todo al mismo tiempo. Bipolaridad. Sí, es verdad. ¿Alguien más? ¿Físicamente lo resienten? Claro que sí. Dolores de cuerpo, colitis, cabeza, ¿no? Ahora, ¿sabes cuántas personas vivimos estresadas? Y todo lo origina la cochina ansiedad. Pero bueno, que se quedara aquí. Va subiendo. Nos volvemos obsesivos. Negación. Evitamos conflictos, control, perfeccionismo, codependencia, desconfianza, acumulación de emociones, desequilibrio, baja autoestima, resistencia, traumas, estrés postraumático, TAC, TOC, agorafobia, pánico, fobias, hipocondria. Es decir, lo último ya son enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Y todo porque mi raíz no puede controlar mi ansiedad. Algunos de nosotros cuando estamos ansiosos comemos mucho. ¿No? ¿Nada más me pasa a mí? ¡Ay! Ya dije, ¡ah! ¡Soy el único aquí tragón! ¡Ay, no! Gloria a Dios. Ya estaba yo preocupado, muchachos. Otros, cuando estamos muy ansiosos, nos aislamos. Nos aislamos, pero completo. No hablo, no veo, no siento nada. Porque no sé cómo manejar mi ansiedad. ¿Vamos bien, familia? Efesios 6, versículo 15. ¿Cómo vamos a empezar a salir de la ansiedad? ¿Ok? La idea de esto el día de hoy es encontrar lo que dice la Biblia, cómo salir de ese estrés. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El primer paso, evidentemente, para salir de la ansiedad es la paz. Pero no cualquier paz, porque hay dos tipos de paz. La que generalmente hacemos paz, ¿no? Y la paz de relax, carnalito, relax. Te estoy hablando de la segunda. Pero la segunda no la puedo tener en mis propias fuerzas, porque tú has intentado tener paz y en tus propias fuerzas no lo has conseguido.
Porque la única paz que podemos tener que realmente tranquiliza nuestras almas es la de Jesús, que proviene del Evangelio. Ahora, es interesante, porque el símil del calzado, Pablo no les está diciendo, pónganse una chancla de la paz y caminen con ella. El calzado al que se refiere Pablo es el calzado que usaban los soldados romanos. Y los que ¿alguien ha jugado fútbol aquí? ¿O nadie es deportista? ¿Me pueden explicar para qué sirven los tachones? Pues exactamente el mismo efecto de los tachones lo tenían los soldados romanos en sus zapatos. Tenían como unos clavos que a la hora de la guerra se afianzaban y no tenían forma de echarse para atrás, sino de permanecer firmes. Por eso cuando Pablo dice, pónganse el calzado de la paz, es decir, pónganse sus zapatos con tachones y quédense firmes. No se pongan ansiosos, quédense firmes. ¿Por qué? Porque si mi firmeza está en el Evangelio, está en Jesús, si entiendo quién es Jesús en mi vida, por lo tanto, tiene que haber paz. Así pasan miles de tormentas y miles de desiertos. Matrimonios. ¿Tu matrimonio tiene el calzado de la paz? ¿Está firme tu matrimonio? ¿Está cimentado en Jesús? ¿Sabes que a pesar de los problemas que tenemos como matrimonio, siempre Dios viene a poner paz en nuestros corazones? Ahí sí, se quedan callados, ¿verdad? Infelices. Luchar contra la ansiedad es como luchar contra el enemigo en combate, cuerpo a cuerpo, en su mente. Si uno no está preparado, él ve esa vulnerabilidad. Si uno siente dudas o temor, vacila o se siente inseguro, él lo nota. Y todo cuanto Satanás observa, lo usa para su propio beneficio. Hay una crisis, estás enfrentando un cambio, estás teniendo un problema, hay dificultades, estás peleando en ese momento. Pero número uno, no peleas tú. Jesús es el que está peleando. Él tiene el control de tu vida. Por eso a veces nos angustiamos tanto en medio de la crisis, porque yo no siento que Jesús esté peleando por mí. Pero si yo tengo un arrepentimiento genuino, tengo una conversión, no tengo remordimientos, entonces dejo que Jesús pelee por mí. Pero no basta eso, porque si Él me ve vulnerable, con dudas o temor, Él aprovecha eso. ¿Y por qué la duda y el temor? Porque son lo opuesto a la fe. Te puede doler la crisis, puedes sentirte mal en ese momento, pero no puedes permitir que Satanás debilite tu fe. Él va a tomar cualquier cosa para lastimarte, cualquiera. ¿Qué sucedería si en lugar de temor y vulnerabilidad, el enemigo viera en ti preparación y fortaleza? Ahora, ¿cómo nos preparamos? No, pues es que me da tanta flojera leer la Biblia. No, la neta, si yo escucho el devocional y a la mitad le pongo a la pava porque ya me dio sueño. O el devocional me arrulla, ¿verdad? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas a tu familia? Leyendo la Biblia, orando, compartiendo conceptos y valores bíblicos, chicos. Y ahí encuentras fortaleza, porque Jesús es nuestra fortaleza. Si viera certidumbre, fe y confianza, si viera que tú al mismo tiempo que te enfrentas a duros desafíos y a tus propias limitaciones humanas, también te mantienes firme en la paz de Cristo, ¿crees que vendría a jorobar? Ahora, aquí se escucha bonito. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? 2. Tenemos a Jesús, tenemos fe. Y si tenemos Jesús y fe, lo tenemos todo.
Y aunque en este momento estés pasando un mal momento, tienes que entender que es una transición. Las transiciones duelen, pero son importantes en nuestra vida porque nos ayudan a crecer. Entonces, el enemigo se estaría enfrentando a un vencedor. ¿Y quién es ese vencedor? Primero, Jesús, porque venció en la cruz. Y segundo, tú. No, yo no me siento como una vencedora. No me siento como un vencedor, no manches. Muchachos, salud. Si yo me pusiera, no me siento como un vencedor, no puedo. Nos quedamos en una emoción. Y los cristianos no podemos ser emocionales. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida. Y ahí es donde encontramos la fortaleza. El Señor te ha diseñado de manera que lo seas, aunque no eres perfecto. Tampoco eres vulnerable y la vida también te afecta. Pero si eres fuerte, decidido y triunfante en tu caminar, capaz de vencer la preocupación con la paz de Cristo, entonces todo se va a acomodar, chicos. Pero tenemos que empezar a creer que cada vez que hay un obstáculo, Jesús va a dar la victoria. Y es más, aunque Jesús no diera la victoria en ese problema, la soberanía de Dios es más grande que cualquier problema. Aunque Jesús en este momento te dijera, esto es un capricho de tu corazón, te estoy quitando esta relación porque te hace daño, te voy a dejar pasar esto porque necesitas aprender, es la soberanía de Dios y hay que aceptar la soberanía de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con todos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de ¿quién? Dios. Ahora, ¿qué necesitas en este momento en tu vida? Paz. ¿O no? ¿Se acuerdan que hablamos de dos paz? Ya la primera ya la tuvimos. ¡Pácatelas! Pero ahora necesitamos paz. Necesitas un momento para reflexionar. Hasta este punto, ¿cómo está tu vida? ¿Qué cosas estás disfrutando y qué cosas no? Pero también entender que eres justificado por la fe, no por obras. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos que Dios me ama no por lo que hago, sino por lo que soy? Eso es la justificación por fe. Y si yo entiendo que soy justificado por la fe, entonces mi corazón tiene paz. La paz que Jesús nos está dando aquí es una paz que fue comprada pagando el precio de su propia sangre. O sea, no es una paz que te están fiando. No es una paz que te están dando en abonos chiquitos para pagar poquito. No es una paz que compraste en cualquier tienda comercial. La paz que se te está ofreciendo fue derramada a través de la sangre de Jesús. Y eso es lo que nos hace sentir seguros. No fue cualquier sacrificio. Y cuando estás en medio de un problema, tienes que entender que esa paz se tiene que reflejar. Es nuestro legado gracias a la cruz ahora. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir a la luz de la gran provisión que Dios nos ha hecho en Jesucristo. ¿Quién es nuestra paz cuando vivimos así? Sabemos que en Cristo no hay condenación, familia. Y vendría otra cosa. En medio de la crisis, ¿fuiste libre de la culpa? ¿O la culpa te siguió lastimando? ¿Hay paz? No tiene por qué haber condenación. ¿Hay culpa? Hay condenación. Entonces tenemos que encontrar la paz para que no haya ni culpa ni condenación. Si luchas con la ansiedad, la vida te puede llegar a parecer una batalla, pero Dios comprende el alcance de la preocupación y gracias al Evangelio de la paz, lo que no tienes que temer es la pérdida de su amor. Hasta en las noches más oscuras del alma,
El Dios de todo paz está contigo y de tu lado, hasta en las noches más oscuras. ¿Alguien aquí ha tenido noches oscuras? Sí, se me fue la luz. No, no me refiero a esas noches oscuras. Me refiero a esos momentos donde todo está perdido. A esos momentos que pasamos llenos de angustia y decimos no puedo más. Pero aún ahí Dios sigue estando, porque Dios es Dios. Cualquier persona puede contar las semillas que ve en una manzana, pero Dios puede contar todas las manzanas que saldrá de una semilla. Lo dijo Robert Schuller. Todos podemos contar las semillas, pero Dios va a ver todo el fruto que va a salir de una sola semilla. ¿Por qué es tan importante sembrar amor en la vida de tus hijos, de tu familia? ¿Por qué es tan importante sembrar amor con tus amigos? Porque una pequeña semilla va a dar muchísimo fruto. Tenemos que aprender a sembrar amor, familia, todo el tiempo. Juan 14, versículo 27. Jesús da un principio que tú y yo lo hemos escuchado muchas veces. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Intentamos encontrar paz en diferentes vicios. Intentamos encontrar paz en relaciones enfermizas. Intentamos encontrar paz en el dinero, en algo lujoso, pero tampoco ahí vamos a tener paz, porque no es la paz que ofrece Jesús. La paz que ofrece Jesús es desde lo más profundo de tu ser, cuando sabes que en medio de la crisis Dios tiene el control, y que pase lo que pase, Él seguirá siendo Dios. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Les voy a hablar como los potato, ¿no? ¿Cómo es? Los Minions. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Jesús venció en esa cruz. Resucitó al tercer día para darte vida eterna. La paz que nos da Jesús no es la promesa de eliminar de nuestra vida el sufrimiento y las tensiones de la vida diaria. Esos problemas van a ser inevitables y no van a ser quitados hasta que el Señor regrese. La paz que Él ofrece es una seguridad serena y carente de temor, que nos dice que después de haber puesto nuestra vida en sus manos, todo nos va a ir bien. No quita las letras chiquitas. Vamos a tener sufrimiento, pero Él nos va a acompañar en medio del sufrimiento. Eric Baker era un pastor de la Segunda Guerra Mundial. Él era irlandés o inglés, no me acuerdo. Él estaba en Turquía predicando, porque a veces decimos, ay no, que las misiones y los misioneros, no entendemos muchas veces el valor de una familia que sale a establecer algo en otro lugar. Eric Baker sale con su familia a Turquía. Está la Segunda Guerra Mundial en pleno auge y les está predicando a los turcos que profesan otra cosa, con peligro de muerte, y orando. Dicen que van a bombardear. Entonces él lleva a toda su familia, su esposa y sus 6 hijos a Inglaterra. Los sube al barco y les dice, váyanse, yo me tengo que seguir predicando aquí. Unos días después le toca compartir en la iglesia, y antes de compartir en la iglesia recibe un telegrama, y la iglesia le pregunta cómo está su familia, y él dice, acabo de recibir la noticia que toda mi familia ha llegado segura al hogar. Y la gente en ese momento dice, ay, qué bueno, llegaron con bien a Inglaterra. El barco fue bombardeado, murió su esposa y sus 6 hijos. Y en medio de la predicación de su iglesia, dice, acabo de recibir la noticia
de que mi familia ha llegado segura al hogar. ¿Por qué? Porque alguien puede experimentar esa paz, porque sabía dónde iba a estar su familia y sabía que Él les iba a alcanzar. Y tú y yo nos afligimos por las cosas cotidianas, pero tenemos que aprender a tener la seguridad de que nuestro hogar no es aquí, nuestra morada es celestial, y que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, estaremos allá conjuntamente con nuestra casa. Por eso es tan importante la restauración familiar. ¿Vamos bien? Filipenses 4, versículo 4 al siguiente. Creo que ya casi acabo, se los prometo. Tengo paz, tengo alegría. Y lo hablamos el domingo pasado cuando hablamos de las cadenas. En medio de la adversidad voy a tener gozo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito. ¿Dice qué? A ver, hagamos como que no dijimos nada. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito. Gracias. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Primero, alégrense. Segundo, ¿quieres cuidar bien tu casa? Sé considerada, considerado en todo lo que haces. Y cuidar tu casa no implica solamente a los papás. Cuidar tu casa también les corresponde a ustedes, los chavitos. Y para cuidar tu casa tienes que ser considerada, considerado en todo lo que haces. O sea, ¿para qué me voy a agarrar del chongo con alguien en mi casa? Agárrate con el mugre de chanclas, con tu casa, ¿para qué? No tiene sentido. Después, recuerden que el Señor vuelve pronto y viene lo más hermoso. Yo le llamo como los frutos de la paz. No se preocupen por nada. Ay, pastor, pero tú no tienes deudas. Ay, pero no se preocupen. Dios tiene el control. Estás trabajando, estás esforzándote, estás caminando en fe. Pase lo que pase, ¿quién tiene el control? En cambio, fíjense qué hermoso es Dios. O sea, no te agüites, no te pongas como moco de pavo, no te quedes ahí todo emo. En lugar de eso, alégrate, vato, ponte a orar y dile a Dios lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Una computadora gamer nueva, ¿no? ¿Qué necesitas? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es muy importante la paz, familia. Mismo, Filipenses 4, 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, y con esto vamos a terminar realmente. Concéntrense en todo lo que es verdadero. O sea, no te concentres en tu tristeza, no te concentres en lo que no puedes hacer, no te concentres en lo mal que le estás pasando. Concéntrate en lo que es verdadero, y lo verdadero es Jesús. Y la verdad os hará libre. Yo soy la verdad. Familia, en medio de la crisis, tu enfoque es Jesús. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, tu enfoque es Jesús. Hazle como quieras. Puedes gritar, patalear, te podemos mandar a Estados Unidos para que vayas y destruyas todas las cosas que quieras. Pero tu enfoque es Jesús. Deja de quejarte. Acciona. Cuando nuestro matrimonio está mal, no es por culpa de Dios, ¿o sí? ¿Es culpa de quién? De nosotros. ¿Y qué nos hace falta en el matrimonio? Dios.
Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y todo eso es Jesús. Piensen, eso está bien chido, en cosas excelentes. Pero fíjense qué trastocada nos damos. Sí, Señor, no manches, ya sé qué voy a pensar en mi viaje a Europa, en mi viaje al Polo Norte. Ah, no, ya sé, Señor, qué chipiriguao voy a pensar. No. Pensar en cosas excelentes no tiene que ver con lo material. Lo material es consecuencia. Pensar en cosas excelentes es decir, gracias por la familia que me has dado. No es perfecta, pero estamos en el camino, Señor. Y ahí vamos a tope, nos caemos, nos levantamos, pero vamos para adelante. Pensar cosas excelentes es cuando tu matrimonio está yendo mal y dices, mi enfoque no está en el imbécil de mi marido. Sí, porque así hay mujeres, no se hagan, así nos dicen. Mi enfoque está en Dios y en lo que va a ser en este hombre de Dios. Ah, no, pero ¿se dan cuenta cómo se... como lo tienen junto, ¿va? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Y aquí hago hincapié en algo. ¿A qué vienes a la iglesia? Por un recurso mágico no funciona así. Dios hace milagros, el Espíritu Santo hace milagros. Pero tú vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica, ¿o no? ¿Y la estamos poniendo en práctica? ¿O más? Hay que ponerla en práctica completa. Si yo les dijera, hoy tenemos rebaja de 3x1, ahí todos salen corriendo, ¿va? Y lo ponen en práctica porque escucharon ¿qué? El 3x1. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Lo que escucho lo pongo en práctica. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y aquí viene la parte más importante. ¿Quieres alcanzar a alguien más? Es a través de tu ejemplo, no de bibliazos. ¿Quieres alcanzar tu casa? Es a través de cómo tu casa ve cómo reaccionas en medio de la crisis. ¿Quieres seguir creciendo? Sé ejemplo para los demás. Y deja que Dios ponga esa paz en tu corazón. Hemos acabado. El tema de hoy estuvo intenso, yo lo sé. Póngase de pie, vamos a hablar. Cuando el pastor dice, mi familia llegó segura a casa, él entiende este concepto y es bien simple y es bien sencillo. Jesús murió por ti. Y Pablo dice, para mí morir es ganancia. Familia, yo les animaría algo. Amo lo que Dios está haciendo con nosotros. En verdad, Dios ha sido bueno. Pero se tiene que ver reflejado primero en tu hogar y después en las demás personas que hay a tu alrededor. Esto no se trata de portar un estandarte, soy cristiano y andarlo presumiendo, porque vivir a Cristo es una realidad. Empiezo a ser ejemplo, me comporto de manera diferente, pero el objetivo final, el máximo galardón que podemos tener es creer que el día de mañana, cuando el Señor te llama a cuentas, tú y tu casa realmente son santos. La vida aquí es efímera, pasa muy rápido. Claro que tenemos aflicción, dolor y preocupación, pero aquí pasa. Y en cambio allá es eterno. Y dice que allá no hay dolor ni llanto. Así que, por favor, vamos a orar por paz. Cierra tus ojos un momento. Si estás pasando ansiedad por la crisis y sientes que no la puedes controlar, si estás pasando un momento complicado en tu vida y dices,
Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto. Vamos a orar el día de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga esa paz que dejó Jesús, que ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te permita volverte resiliente en medio de la adversidad. Amado Dios, el día de hoy ponemos en tus manos todo, Señor. Mira, Dios, tú sabes las angustias que tenemos cada uno de nosotros. Sabes los problemas, las situaciones, Señor, las tribulaciones en las que estamos metidos como familia y de manera individual. Pero también sabes, Dios, que eso será breve, que esa crisis es una oportunidad para que crezcamos en nuestra fe. Así que el día de hoy te pedimos, Espíritu Santo, que pongas paz, que fortalezcas nuestros corazones, nuestras almas, nuestros cuerpos y nos llenes de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado Espíritu Santo, trae paz a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestro negocio y a nuestro trabajo. Gracias, Dios.